Buen día para todos. Seguimos en el estudio de esta semana titulado Por los siglos perpetuos. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias por la oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuán terrible es el mal, es decir, el pecado como tal. Dios hace un pacto con Noé, donde promete salvarlo a él y también promete salvar a su familia. Pero vaya sorpresa, queriendo erradicar con el pecado, después del diluvio universal, el pecado sobrevivió a la gran inundación y creció tanto que hoy la maldad está al extremo que el hombre ya no quiere relacionarse con Dios. Está enemistado con Dios. El pecado lleva ventajas. Se multiplica tanto que hay más pecadores que gente consagrada a Jehová. La raza humana abandonó a Dios y se prostituyó tanto que se corrompieron todas sus facultades, es decir, las facultades emocionales, las facultades físicas y también espirituales. Así que Dios tomó la decisión de detener aquella rebelión mediante un diluvio universal. El pecado dañó la creación de Dios, pero Dios en su infinita gracia ofrece una alternativa de salvación. Eso es amor hacia nosotros. Dios da señales de su pacto. El arco iris, un fenómeno físico natural, es el símbolo escogido por Dios para no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Aunque después del diluvio el clima y las condiciones de la tierra cambiaron. Pero como Dios quitaría el temor de los hombres cada vez que empezara a llover, es decir, para que el hombre no pensara que iba a ocurrir un diluvio de nuevo, Dios es tan bueno que no utiliza la tortura y por ello deja una señal para la humanidad y al mismo tiempo demostrar que Él cumple sus promesas. Así, por medio de esta señal pueden ver los hombres la revelación de Dios mismo. Dios diciéndole: tengo el control del universo y sigo siendo el Dios Todopoderoso. De esta manera, para cada hijo de Dios, cada vez que llueve, es una evidencia de que la lluvia trae bendición y ya nunca más destrucción universal. Cuando leemos Génesis capítulo 6, versículo 5, el cual registra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres era mucha. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados de puro mal. La palabra pensamientos viene de yetzer, que significa invención o formación, y se deriva del verbo inventar, formar, yatzar. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón malo, un corazón egoísta, un corazón separado de Dios. Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos, y observó que producen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19. El corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de la mente, la conciencia y la voluntad. Un corazón contaminado a la larga o a la corta infecta toda la vida, de continuo, literalmente cada día o todo el día. Esto presenta el pináculo de la triste descripción de la impiedad de los antediluvianos. Si esta expresión no describe una depravación total, ¿de qué otro modo se le podía expresar? Aquí encontramos que el mal reinaba supremo en el corazón, es decir, en los pensamientos y en las acciones. Con muy pocas excepciones,
Lo que predominaba en todas partes era el mal, pero no en forma pasajera, sino permanente. No meramente en el caso de unos pocos individuos, sino en la sociedad en conjunto, es decir, toda la humanidad de la época. Esto se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. Después que Dios termina la creación, dice que todo era bueno en gran manera. Pero al entrar el pecado, todo cambió. El rumbo original con el cual Dios había soñado ya no era la creación buena en gran manera. Ahora hay espinos y cardos. Entró el dolor, la tristeza, el miedo y el estrés que está matando tanta gente. El mal en los días de Noé creció en abundancia. Era tanto el mal de la humanidad que Dios no podía soportar más tanta injusticia. Si hacemos un análisis de la vida humana, notamos que la maldad va en aumento cada día. Si vamos a la Biblia, encontraremos respuestas al aumento de la maldad. Todo empezó, según Génesis capítulo 3, versículo 6, por desobedecer a la orden divina de no comer del árbol prohibido. Luego, si seguimos profundizando en Génesis capítulo 3, encontramos que el hombre se vio desnudo, se escondió de Dios, es decir, se separó de Dios, echó la culpa a la mujer de las consecuencias nefastas. En Génesis capítulo 4 vemos que el mal crece un poco más. Caín mata a su hermano Abel. En el mismo Génesis capítulo 4 encontramos que uno de los descendientes de Caín tomó dos mujeres para sí. Ya no le bastaba una, desobedeciendo el plan original de Dios. Ese mismo hombre, Lamed, manifiesta haber asesinado a otro ser humano. La humanidad se ve cada día más separada de Dios y aumentando el mal cada vez más, hasta que llegamos a Génesis capítulo 6, donde el hombre se enemistó completamente con Dios, que decide mezclarse con la simiente perversa de Satanás, es decir, los hijos de Caín, y Dios mira a la tierra y ve que todos los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. En otras palabras, se pervirtió la humanidad a tal punto que la palabra de Dios registra que la tierra estaba llena de violencia, lo que nos demuestra que el pecado empeoró. Progresivamente, el pecado no se cura, no se sana, no se le hace quimioterapia. Él sigue su curso hasta destruirte por completo. El pecado tiene como misión llevarte a la muerte. Por esta manera, Dios odia el pecado. Por eso Dios lo va a erradicar por completo, para que no vuelva a levantarse. Por eso Dios hizo un pacto contigo, destruir el pecado y salvar a los pecadores. Así que si deseas vivir para siempre con el Señor, sigue sus pisadas, hasta que aparece un nombre en escena, el hombre llamado Noé. Veamos cómo lo describe la palabra de Dios. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era un varón justo. Con un nuevo subtítulo se introduce la historia de Noé y la del diluvio. El autor presenta en primer lugar las razones por las cuales Noé halló gracia delante de Dios y por qué fue preservado durante la destrucción que asoló el mundo entero. No fue un capricho divino lo que lo convirtió en el recipiente del favor de Dios, sino una vida que estaba en armonía con la voluntad de Dios. Noé es caracterizado por tres expresiones, cada una de las cuales lo coloca en una posición muy favorable en comparación con sus contemporáneos. Primero, era varón justo. La palabra justo no implica una inocencia intachable, sino rectitud, honradez y virtud. Es digno de notarse que no es meramente llamado justo, sino varón justo.
Vivir una vida ejemplar en el tiempo de Noé requería que un hombre pudiera resistir con intrepidez y firmeza atracciones malignas, tentaciones sutiles y mofas ruines. Noé no era una criatura débil, falta de juicio o de poder de la voluntad, sino un varón de convicciones fuertes, recto en pensamiento y acción, perfecto en sus generaciones. El segundo atributo destaca a Noé como intachable en su tiempo. Esto no significa que vivió en un estado de impecabilidad, sino más bien de integridad moral. Se refiere no solo a la vida piadosa de Noé, sino también a la constancia de su religión en medio del ambiente cargado de iniquidad en que vivía. Con toda seguridad, era de un linaje puro y en ese respecto también se diferenciaba de sus contemporáneos, muchos de los cuales eran fruto de casamientos promiscuos entre los piadosos y los impíos. Caminó Noé. En tercer lugar, la vida de Noé recuerda la de su piadoso antepasado Enoc, que había sido trasladado a la gloria eterna tan solo 69 años antes del nacimiento de Noé. Durante su niñez, cuando la traslación de Enoc todavía estaba vivida en la memoria de las generaciones más antiguas, Noé debe haber oído numerosos comentarios acerca de la vida de ese hombre piadoso. Pero esta notable descripción de Noé no implica que él hubiera alcanzado la justicia por sus propios esfuerzos o por sus propias obras. Fue salvado por medio de la fe. Lo registra Hebreos capítulo 11, versículo 7. Tal como todos los que son fieles hijos de Dios, sin ninguna discusión, Noé sobresalía en una relación con Dios entre los contemporáneos suyos. Dios sabía que podía trabajar con Noé, alguien que escuchaba y obedecía. Además, Noé confiaba en Dios. Por eso Dios podía trabajar con Noé y podía también usarlo para la obra que iba a realizar. El apóstol Pedro llama a Noé pregonero de justicia. En Génesis capítulo 6, versículo 8 encontramos de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. En estas palabras se ve la misericordia en medio de la ira. Indican que Dios prometió preservar y restaurar la humanidad. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en la Escritura y claramente tiene el mismo significado que las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido que Dios otorga a todos los pecadores, es decir, a toda la raza humana. Hay una cantidad de factores que muestran cuán profundamente Dios amó al hombre, aún en su estado caído. Le dio el evangelio de misericordia en la promesa de la simiente de la mujer, un ministerio de misericordia al suscitar y mantener una asociación de hombres piadosos para predicar el evangelio de salvación y amonestar a los pecadores en contra de los caminos del pecado, un espíritu de misericordia para contender con ellos y suplicarles, una providencia de misericordia para asignarles un largo periodo de gracia, una concesión adicional de misericordia 120 años antes de ejecutar la sentencia y finalmente un ejemplo de misericordia dado al salvar a los justos mientras todos los demás eran destruidos. Este antiguo ejemplo de gracia y misericordia constituye una fuente de seguridad y de esperanza para los creyentes que viven al fin del tiempo, un tiempo que Cristo mismo comparó con el de Noé. Sus fieles seguidores pueden estar seguros de que Dios los aceptará así como aceptó a Noé. También los preservará en medio de las calamidades que sobrevendrán en el tiempo del fin y les proporcionará seguridad en el juicio. Hablemos del pacto entre Dios y Noé. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Dios escoge a un hombre, a Noé. Pero en definitiva, el pacto es con toda la humanidad. Es un pacto demasiado simple. Elementos para resaltar la obediencia del hombre. Dios garantiza que Noé y su familia entrarán en el arca. El hombre debe hacer su parte para que el pacto se cumpla. Al final de todo, si ellos no cumplen, ellos serían los que pierden, porque no tendrían derecho a la salvación. Cuando un pacto siempre el hombre pierde la bendición que Dios ofrece si el hombre no cumple. Cuando Dios habla de pacto, lo hace por medio de un pacto divino y lo hace a través de un pacto divino humano. Es decir, Dios le está concediendo su gracia a la humanidad para que se arrepienta y se salve. De esta manera siempre Dios toma la delantera para salvar al hombre de sus pecados y además para tener una relación con ellos. El hombre se beneficia más que Dios, aunque en un acuerdo las dos partes obtienen dividendos. En este pacto entre Dios y Noé, Dios solo se beneficia porque se deleita que el hombre se salve. Dios te manda señales de humo, te manda GPS espirituales desde el cielo para que te agarres de su mano y te dice: hijo mío, agárrate de mi mano derecha, yo te ayudo para que puedas ser salvo. Pero para poder salvarte, debes agarrar la mano de Dios y nunca, nunca soltarte. Esa decisión la tomas tú. Dios en este momento te extiende su gracia. No desaproveches esta oportunidad de salvación. Dios elige la señal del arco iris. Leamos Génesis, capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta es la señal. Dios estimó que esta señal era necesaria para que sus criaturas tuvieran fe en sus promesas y al mismo tiempo constituía una muestra de condescendencia con las debilidades del hombre. El hombre busca señales, el hombre quiere ver milagros y Dios se las ha proporcionado en su misericordia y bondad dentro de ciertos límites, aunque desea que sus seguidores retengan su fe y crean en Él, aun cuando no haya señales que los guíen. Dios dice: mi arco he puesto. El establecimiento del arco iris como una señal de la promesa de que no habría nunca más otro diluvio, presupone que el arco iris apareció entonces por primera vez en las nubes. Esta es una indicación más de que no había llovido antes del diluvio. El arco iris es un fenómeno natural, muy hermoso. Si no lo consideras así, míralo y contempla sus colores y verás lo maravilloso que es Dios. Dios deseaba con esas franjas de colores tocar las fibras de tu corazón y establecer una señal en tu mente para que tengas una relación con Dios a través de tu corazón. En Génesis capítulo 9, versículo 15, dice que Dios estableció el arco iris como una señal de su pacto. Me acordaré del pacto mío. El arco iris es un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio, puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra. Convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Es decir, que cada vez que el hombre vea el arco iris, recuerde que Dios lo estableció allí para no destruir más la tierra a través de las aguas. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. De esa manera,
El arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Juan vio en visión un arco iris que rodea el trono de Dios. El hombre contempla el arco iris para recordar la promesa de Dios, pero Dios mismo lo contempla para recordar y cumplir su promesa. En el arco iris convergen la fe y la confianza del hombre con la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. Los rayos de luz que emanan del arco iris de justicia, tal como son vistos por el ojo de la fe a través del prisma de las experiencias de la vida, revelan la belleza del carácter justo de Jesucristo. El pacto eterno entre el Padre y el Hijo asegura a cada humilde y fiel e hija de Dios el privilegio de contemplar en Jesús aquel que es todo en Él, y al contemplarlo ser transformado a su misma semejanza. Dios dice mi pacto. Las palabras de este pacto, expresadas por Dios, son para todos, es decir, para todo ser viviente. Las palabras de Dios son universales, es decir, que también fueron para Noé, pero también son para ti y también son para mí y para todas aquellas personas que se acercan a Dios. Dios se compromete a no destruir la tierra. Pero ¿qué sucedió después del diluvio? Leamos Génesis, capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En este versículo encontramos que queda un remanente: Noé, su esposa, sus hijos y sus yernas. La palabra de Dios da muchas menciones, donde Él manifiesta que quedaría un remanente fiel, es decir, que en ese momento quedaron todas aquellas personas que decidieron creerle a Dios. Dios siempre va a alzar su mano para salvar un remanente. Vino el diluvio, aunque Dios desea salvarte y se goza en la salvación. Le duele el corazón cuando un alma perece, pero los antediluvianos no aceptaron el pacto de gracia y tuvieron que aceptar a Dios como juez. Ese juicio llevó a la condición de mirar quién sería salvo en toda la tierra, y los que no eran fieles serían destruidos. ¿Pero qué quedó? Quedó un remanente por gracia, Noé y su familia. Pero debemos aceptar que Noé se salva por medio del pacto que Dios había establecido con él. Además, un pacto lleno de amor y también lleno de misericordia. Sobrevivieron por todo lo que Dios hizo por ellos, aunque ellos hicieron su parte. La parte que ellos hicieron fue entrar al arca. Todo se basaba en la misericordia de Dios hacia ellos. Hoy te invito a que hagas un pacto con Dios. Entrégale tu corazón, mi hermano, y Dios estará dispuesto a brindarte tu gracia para que puedas salvarte. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día. Lluvias de bendiciones.